Desde el Centro de Conferencias en Salt Lake City, Utah, esta es la sesión del sábado por la noche de la Conferencia General Anual número 193 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre los líderes de la Iglesia. La música para esta sesión estará a cargo de un coro combinado de alumnos del Instituto de Religión de Logan, Utah. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Les damos la bienvenida a la sesión del sábado por la noche de la Conferencia General Anual número 193 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estamos agradecidos por todos nuestros amigos y miembros de la Iglesia, muchos de los cuales verán esta reunión en todo el mundo. La música para esta sesión la proporcionará un coro combinado de estudiantes del Instituto de Religión de Logan, Utah, bajo la dirección de Bryson Ashcraft, Eric Stauffer y Allen Matthews, con Linda Margetts al órgano. El coro iniciará esta reunión cantando Juventud de Israel. El elder Jorge T. Becerra de los 70 entonces ofrecerá la oración. Zion's
Our beloved and eternal Nuestro Heavenly amado y eterno Padre Celestial, inclinamos nuestras cabezas ante ti en esta maravillosa tarde de conferencia para agradecerte por las muchas bendiciones que has derramado sobre nosotros, por la oportunidad de reunirnos juntos en tu nombre y adorar a tu Hijo. Te amamos, Padre, y estamos agradecidos por el sacrificio expiatorio que Él proveyó para cada uno de nosotros para que podamos regresar a ti, más santificados y purificados a través de las palabras de profetas y apóstoles. Agradecidos por ellos, Padre, y oramos por ellos para que podamos tener la fe de seguir sus enseñanzas, para hacer cambios en nuestras vidas que causen que seamos un poco mejor y que te sigamos a ti con más intención. Esta noche oramos, Padre Celestial, por la juventud de la Iglesia, la nueva generación. Oramos para que más hombres jóvenes puedan escuchar el llamado y la invitación de nuestro profeta para servir una misión y para ir y enseñar al mundo la doctrina de tu Hijo, para que ellos puedan participar en las ordenanzas y vivir en los convenios asociados. Padre, estamos agradecidos de reunirnos y oramos para que podamos cambiar a través del pequeño principio de la fe y de la acción en nuestras vidas. Estas bendiciones pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Thank you, Elder Becerra. Gracias, Elder Becerra. Y gracias al Instituto de Logan, Utah y su coro por ese número tan espiritual y son parte de esa juventud de Israel. El coro ahora nos deleitará con Tan humilde al nacer. Después del himno, escucharemos al elder Mark A. Bragg de los 70. A él le seguirá el hermano Milton Camargo, quien presta servicio como primer consejero en la presidencia general de la Escuela Dominical. Jesus,
La última ocasión en que discursé en la conferencia general, mi yerno Wyatt me mostró un tuit que decía, ¿en serio? Se apellida brag, que en inglés significa presumir, y no va a hablar de la humildad. ¡Qué lástima! Bueno, lamento decirles que la desilusión continúa. Mi maravilloso padre fue uno de los mejores jugadores de básquetbol de la Universidad de California de Los Ángeles. Bajo la dirección del legendario entrenador John Wooden, y se mantuvieron en estrecho contacto mientras mi padre vivió. De hecho, de vez en cuando el entrenador y su esposa venían a casa a cenar y le encantaba hablar conmigo sobre el básquetbol o cualquier otra cosa que yo deseara. En una ocasión le pregunté qué consejos podía darme, pues iba a entrar a mi último año de bachillerato y como el maestro que era me dijo, tu padre me dijo que te has unido a la Iglesia de Jesucristo, así que sé que tienes fe en el Señor. Con esa fe, asegúrate de tener aplomo en cada situación. Sé un buen hombre en la tormenta. Todos estos años he recordado esa conversación. Me he identificado con ese consejo de estar tranquilo y sereno en todas las situaciones, y sobre todo en los tiempos de adversidad y presión. Yo podía ver cómo los equipos del entrenador Wooden jugaban con aplomo y el gran éxito que tuvieron al ganar 10 campeonatos nacionales. Pero hoy en día no se habla mucho del aplomo y se practica incluso menos en los momentos turbulentos y de división. Con frecuencia se menciona en el deporte, un jugador con aplomo es imperturbable en un partido muy igualado o un equipo se viene abajo por falta de plomo. Pero esta maravillosa cualidad va mucho más allá del deporte y tiene una aplicación mucho más amplia en la vida, pues puede bendecir a los padres y líderes, misioneros, maestros, alumnos, y a todas las personas que están haciendo frente a las tormentas de la vida. El aplomo espiritual nos bendice para permanecer calmados y centrados en lo que más importa, especialmente cuando estamos bajo presión. El presidente Hubert Brown enseñó la fe en Dios y en el triunfo final del bien contribuye al aplomo mental y espiritual ante las dificultades. El presidente Russell M. Nelson es un ejemplo maravilloso de aplomo espiritual. En una ocasión, al efectuar una cirugía de bypass coronario cuádruple, la presión arterial del paciente bajó de pronto. El doctor Nelson evaluó con calma la situación y se dio cuenta de que, sin querer, un miembro del equipo había quitado una pinza. Esta se volvió a colocar de inmediato y el doctor Nelson consoló al miembro del equipo diciéndole, aún lo tengo en estima. Y después añadió como broma, pero hay ocasiones en que lo estimo más que en otras, ¿eh? Pero mostró cómo se debe manejar una emergencia con aplomo, centrados en lo que más importa, ocupándonos de la emergencia. El presidente Nelson dijo, se trata de un asunto de autodisciplina extrema. Tu reacción natural es, entrenador, sáqueme del partido, quiero irme a casa. Pero claro, es obvio que no se puede hacer. Una vida depende completamente de todo el equipo quirúrgico, así que hay que mantenerse lo más calmado y atento que jamás haya o no estado. Claro, El Salvador es el ejemplo final del aplomo. En el jardín de Getsemaní, en una agonía inimaginable, cuando sudaba como grandes gotas de sangre, él ejemplificó el aplomo divino con esta sencilla pero majestuosa declaración: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bajo la inmensa presión de hacer posible la salvación para todo el género humano, Jesús manifestó 3 condiciones importantes que nos ayudan a nosotros a comprender su gran aplomo. Primero, Él sabía quién era y fue fiel a su misión divina. Segundo, sabía que había un gran plan de felicidad. Y por último, sabía que por medio de su expiación infinita, todos los que compartan fielmente el yugo con Él serán salvos al hacer y guardar convenios sagrados que se reciben por medio de las ordenanzas del sacerdocio, como lo enseñó el Elder Reynolds de manera tan hermosa el día de hoy. Y para contrastar la diferencia entre perder y conservar el aplomo, piensen en lo que ocurrió cuando Cristo y sus apóstoles se marchaban del jardín de Getsemaní. Al ser confrontados por los soldados que iban a arrestar a Jesús, la reacción de Pedro fue perder el aplomo y atacar con violencia, cortándole la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Por otra parte, la reacción de Jesucristo fue conservar su aplomo y aportar calma a aquella tensa situación, sanando a Malco. Y para aquellos que nos cuesta mantener el aplomo, y quizás nos hemos desalentado, consideremos el resto del relato de Pedro. Poco tiempo después de este incidente y del sufrimiento de negar su relación con Cristo,
Pedro se presentó ante los mismos líderes religiosos que condenaron al Salvador y con gran aplomo, aún sometido a un intenso interrogatorio, testificó con elocuencia de la divinidad de Jesucristo. Consideremos los elementos que dan forma a un aplomo semejante al de Cristo. Para comenzar, el saber quiénes somos y el ser fieles a nuestra identidad divina nos brindan calma. El aplomo semejante al de Cristo requiere que evitemos compararnos con otras personas o fingir ser alguien que no somos. José Smith enseñó, si los hombres no comprenden la naturaleza de Dios, no se comprenden a sí mismos. Simplemente no es posible tener aplomo divino sin saber que somos hijos e hijas divinos de un Padre Celestial amoroso. En su discurso titulado Decisiones para la Eternidad, el presidente Nelson enseñó estas verdades eternas en cuanto a quiénes somos. Somos hijos de Dios, somos hijos del convenio y somos discípulos de Cristo. Y luego prometió, conforme asuman estas verdades, nuestro Padre Celestial los ayudará a alcanzar la meta final de vivir eternamente en su santa presencia. En verdad, somos seres espirituales divinos que vivimos una experiencia terrenal. Saber quiénes somos y ser fieles a esa identidad divina son elementos fundamentales para el desarrollo del aplomo semejante al de Cristo. Y luego, sepan que hay un plan divino. El siguiente elemento es recordar que existe un gran plan y eso infunde valor y aplomo durante las situaciones desafiantes. Nephi pudo ir a hacer conforme a lo que el Señor mandó sin saber de antemano las cosas que debía hacer, porque sabía que sería guiado por el Espíritu para que se cumpliera el plan eterno del Padre Celestial. El aplomo llega cuando vemos las cosas con una perspectiva eterna. El Señor ha aconsejado a sus discípulos, alzad vuestros ojos y reposen en vuestra mente las solemnidades de la eternidad. Al considerar los desafíos desde la perspectiva de un plan eterno, la presión se convierte en el privilegio de amar, servir, enseñar y bendecir. Una visión eterna hace posible el aplomo semejante al de Cristo. Y finalmente, el poder habilitador de Jesucristo, que se hace posible mediante la expiación, nos da la fuerza para perseverar y prevalecer. Y gracias a Jesucristo podemos hacer convenios con Dios y ser fortalecidos para guardarlos. Podemos estar unidos al Salvador con gozo y calma, pese a nuestras circunstancias temporales. El capítulo 7 de Alma nos enseña de manera hermosa en cuanto al poder habilitador de Cristo. Además de redimirnos del pecado, el Salvador puede fortalecernos en nuestras debilidades, temores y desafíos en esta vida. Al centrarnos en Cristo, podemos calmar nuestros temores como lo hizo el pueblo de Alma en Elam. Ante la amenaza de unos ejércitos hostiles, aquellos fieles discípulos de Cristo actuaron con aplomo. El líder David Abednar ha enseñado lo siguiente. Alma aconsejó a los creyentes que recordaran al Señor y la liberación que solo Él podía dar. Y el conocimiento del cuidado protector del Salvador permitió que la gente calmara sus temores. Esto ejemplifica el aplomo. Noé nos enseñó mucho acerca de la paciencia durante una tormenta, pero el Salvador fue el mayor de los maestros en cuanto a sobrevivir a una. Él es el gran hombre en una tormenta. Después de un largo día de enseñanza con sus apóstoles, el Salvador necesitaba descansar y sugirió que cruzaran en una barca al otro lado del mar de Galilea. Mientras el Salvador descansaba, se desató una terrible tormenta. Cuando el viento y las olas amenazaban con hundir la barca, los apóstoles comenzaron a temer por sus vidas. Y recuerden, varios de ellos eran pescadores que conocían muy bien las tormentas en aquel mar. Con todo, se angustiaron y despertaron al Señor preguntándole, «Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Y luego, con un aplomo ejemplar, el Salvador, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, «Calla, enmudece». Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y luego una gran lección sobre el aplomo para sus apóstoles. Él preguntó, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Pues les estaba recordando que Él era el Salvador del mundo y que había sido enviado por el Padre para llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna de los hijos de Dios. Ciertamente, el Hijo de Dios no iba a perecer en una barca. Él ejemplificó el aplomo divino porque sabía de su divinidad
y sabía que había un plan de salvación y exaltación, y sabía cuán esencial era su expiación para el éxito eterno de dicho plan. Es por medio de Cristo y su expiación que todas las cosas buenas llegan a nuestra vida. Al recordar quiénes somos, saber que hay un plan divino de misericordia y cobrar valor en la fortaleza del Señor, podemos hacer todas las cosas. Y sí encontraremos la calma y sí seremos buenos hombres y mujeres en cualquier tormenta. Ruego que busquemos las bendiciones del aplomo semejante al de Cristo, no solo para ayudarnos a nosotros mismos en los momentos difíciles, sino también para bendecir a los demás y ayudarlos en las tormentas de su vida. En esta víspera del Domingo de Ramos, testifico de Jesucristo con alegría. Él ha resucitado. Doy testimonio de la paz, la calma y el aplomo celestiales que solamente Él trae a nuestra vida. Y lo hago en su santo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. My father used to tell me, don't focus so intensely on your problems that you can't see the solution. Mi padre solía decirme, no te centres tanto en tus problemas que no puedas ver la solución. Testifico que el Señor Jesucristo es la solución incluso para nuestros problemas más difíciles. En concreto, Él ha vencido 4 problemas que cada uno de nosotros afronta y que ninguno de nosotros puede resolver por sí mismo. El primer problema es la muerte física. Podemos intentar retrasarla o ignorarla, pero no podemos vencerla por nosotros mismos. Jesucristo, sin embargo, venció la muerte por nosotros y como consecuencia, todos resucitaremos algún día. El segundo problema incluye las tribulaciones, las experiencias difíciles, la tristeza, el dolor y las injusticias de este mundo. Jesucristo venció todo esto. Para aquellos que se esfuerzan por seguirlo, algún día Él enjugará toda lágrima y arreglará todas las cosas. Mientras tanto, Él puede fortalecernos para que pasemos por nuestras pruebas con confianza, buen ánimo y paz. El tercer problema es la muerte espiritual que proviene del pecado. Jesucristo venció este problema, tomando sobre sí mismo el castigo de nuestra paz. Gracias a su sacrificio expiatorio, podemos ser liberados de las consecuencias de nuestros pecados. Si tenemos fe en el Salvador, nos arrepentimos sinceramente, aceptamos el convenio que el Padre nos ofrece por medio de ordenanzas esenciales como el bautismo y perseveramos hasta el fin. El cuarto problema es nuestra naturaleza limitada e imperfecta. Jesucristo también tiene la solución a este problema. Él no solamente borra nuestros errores y nos hace inocentes de nuevo, sino que puede obrar un potente cambio en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Podemos ser perfeccionados por la gracia de Cristo y algún día llegar a ser semejantes a Él. Desafortunadamente, con demasiada frecuencia nos concentramos tanto en nuestros propios problemas que perdemos de vista la solución, nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cómo podemos evitar este error? Creo que la respuesta se encuentra en los convenios que se nos invita a hacer con Él y con nuestro Padre Celestial. Nuestros convenios nos ayudan a centrar nuestra atención, nuestros pensamientos y nuestras acciones en Cristo. A medida que nos adherimos a los convenios que hemos hecho, podemos reconocer más fácilmente las cosas de este mundo que debemos desechar y las de uno mejor que debemos buscar diligentemente. Esto es lo que el pueblo de Amón hizo en el libro de Mormón. A medida que aprendieron de Jesucristo, comenzaron a centrar su vida en Él, reconocieron que debían enterrar sus armas de guerra, se volvieron completamente honrados y se distinguieron por su celo para con Dios. Guardar los convenios nos lleva a procurar todo aquello que propicie la influencia del Espíritu y a rechazar cualquier cosa que la aleje. Pues sabemos que si somos dignos de la presencia del Espíritu Santo, también podemos ser dignos de vivir en la presencia del Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo. Esto podría significar que tengamos que cambiar nuestro vocabulario y comenzar a usar palabras más amables. Podría significar que reemplacemos los hábitos espirituales dañinos con hábitos nuevos que fortalezcan nuestra relación con el Señor.
tales como la oración y el estudio de las Escrituras cada día de manera individual y con nuestra familia. El presidente Russell M. Nelson dijo, cada persona que hace convenios en las pilas bautismales y en los templos y los guarda, tiene un mayor acceso al poder de Jesucristo. La recompensa por guardar los convenios con Dios es poder celestial. Un poder que nos fortalece para soportar mejor nuestras pruebas, tentaciones y pesares. Renovar nuestros convenios durante la Santa Cena cada domingo es una oportunidad excelente de examinarnos a nosotros mismos y de volver a centrar nuestra vida en Jesucristo. Al tomar la Santa Cena declaramos que lo recordamos siempre. La palabra siempre es muy significativa. Extiende la influencia del Salvador a todos los ámbitos de nuestra vida. No lo recordamos a Él solamente en la capilla o durante nuestras oraciones matutinas, ni solamente cuando tenemos problemas y necesitamos algo. Sí, a veces nos distraemos, nos olvidamos, perdemos el enfoque. Pero renovar nuestros convenios significa que queremos recordar siempre al Salvador, que intentaremos hacerlo durante toda la semana y que volveremos a comprometernos y a centrarnos en Él de nuevo ante la mesa sacramental la semana siguiente. Claramente, centrarse en Jesucristo debe ser algo más que una actividad que hacemos los domingos en la iglesia. Cuando el presidente Nelson presentó Ven, Sígueme en 2018, dijo, ha llegado la hora de una iglesia centrada en el hogar. Dijo que debemos transformar nuestro hogar en un santuario de fe y en un centro para el aprendizaje del Evangelio. Y nos hizo 4 promesas maravillosas si llevamos esto a cabo. Primera promesa. Sus días de reposo serán verdaderamente una delicia. Se convertirán en los días en que nos acercamos más a nuestro Salvador. Tal como dijo una joven peruana, el día del Señor es el día en que recibo más respuestas de Él. Segunda promesa. Sus hijos estarán entusiasmados por aprender y vivir las enseñanzas del Salvador. Esta es la razón por la que hablamos de Cristo. Nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Hacemos esto para que algún día, cuando nuestro hijo salga a trabajar, a caminar por las montañas o a cazar bestias en los bosques como lo hizo Enós, pueda recordar lo que le enseñamos sobre Cristo y sobre el gozo de vivir el Evangelio. Y quién sabe, quizás es el día en que finalmente sienta el hambre espiritual que lo haga volverse a Jesucristo, para que pueda oír la voz del Señor diciéndole, tus pecados te son perdonados y serás bendecido. Tercera promesa, la influencia del adversario en su vida y en su hogar disminuirá. ¿Por qué? Porque cuanto más nos centramos en Jesucristo, menos atractivo nos resulta el pecado. A medida que nuestros hogares se llenan con la luz del Salvador, hay cada vez menos espacio para la oscuridad del adversario. La cuarta promesa, los cambios en su familia serán notables y duraderos. ¿Por qué? Porque el cambio que Jesucristo produce es un potente cambio. Él cambia nuestra naturaleza misma, nos convertimos en nuevas criaturas. Gradualmente nos volvemos más semejantes al Salvador, llenos de su amor puro por todos los hijos de Dios. ¿Quién no querría que se cumplieran estas 4 promesas en su vida y en su familia? ¿Qué tenemos que hacer para obtenerlas? La respuesta es transformar nuestro hogar en un santuario de fe y en un centro para el aprendizaje del Evangelio. ¿Y cómo lo logramos? Centrándonos en el Padre Celestial y en Jesucristo, haciendo que ellos sean el centro de nuestra vida familiar, la influencia más importante en nuestro hogar. ¿Me permiten sugerirles que comiencen haciendo que las palabras de Cristo, tal como se encuentran en las Escrituras, sea una parte diaria de su vida? No hay una fórmula prescrita para el estudio perfecto de las Escrituras. Podrían ser 5 o 10 minutos cada día, o más si pueden, o un capítulo o unos pocos versículos al día. Algunas familias prefieren estudiar por la mañana antes de irse a la escuela o al trabajo. Otros prefieren leer por la noche antes de acostarse. Algunas parejas jóvenes me han dicho que estudian de manera individual de camino al trabajo y luego comparten sus ideas el uno con el otro mediante mensajes de texto,
de modo que sus comentarios y conversaciones quedan registrados. En Ven, Sígueme, se sugieren muchas actividades y recursos que pueden ayudar a las personas y a las familias a aprender los principios del Evangelio por medio de las Escrituras. Los videos de la Biblia y del Libro de Mormón también pueden ser herramientas valiosas para conseguir que las Escrituras sean más accesibles para su familia. Los jóvenes y los niños suelen sentirse inspirados por los relatos memorables de las Escrituras. Esos relatos y principios del Evangelio que enseñan permanecerán con sus hijos como amigos de confianza cuando necesiten buenos ejemplos de servicio, virtud, obediencia, paciencia, perseverancia, revelación personal, caridad, humildad y fe en Jesucristo. Con el tiempo, la constancia de ustedes en deleitarse en la palabra de Dios ayudará a sus hijos a acercarse cada vez más al Salvador y llegarán a conocerlo como nunca antes. El Señor Jesucristo vive hoy en día. Él puede tener una presencia activa y diaria en nuestra vida. Él es la solución a nuestros problemas. Pero debemos levantar los ojos y elevar la mirada para verlo a Él, que dijo: mirad hacia mí en todo pensamiento. No dudéis, no temáis. A medida que nos centremos en Él y en nuestro Padre Celestial, hagamos y guardemos convenios con ellos y hagamos que ellos sean la influencia más importante en nuestro hogar y nuestra familia, seremos el tipo de personas que el presidente Nelson imaginó. Un pueblo capaz, preparado y digno de recibir al Señor cuando Él regrese. Un pueblo que ya haya elegido a Jesucristo por encima de este mundo caído. Un pueblo que se regocije en su albedrío para vivir las leyes mayores y más santas de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando se indique, la congregación se unirá al coro para cantar Himno de la Pascua de Resurrección. Después del himno tendremos el placer de escuchar al elder K. Brett Natras y al elder Juan A. Uceda de los 70. Esta es la sesión del sábado por la noche de la Conferencia General Anual número 193 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Several years ago, Sister Natras and I moved to Idaho, where we opened a new Hace business. varios años atrás, la hermana Natras y yo nos mudamos al estado de Idaho, donde abrimos un nuevo negocio. Hubo días y noches interminables en la oficina. Afortunadamente vivíamos a pocas cuadras del trabajo y cada semana Shara y nuestras 3 hijas venían a la oficina para almorzar juntos. Uno de esos días volví al trabajo después del almuerzo familiar y Shauna se fue a casa con las 3 niñas. Esa misma tarde me di cuenta de que nuestra hija de 5 años, Michelle, me había dejado un mensaje personal escrito en una nota adhesiva pegada al teléfono de la oficina. Y simplemente decía: papá, acuérdate de quererme. Con amor, Michelle. Aquello fue un poderoso recordatorio para un joven padre de las cosas que más importan. Hermanos y hermanas, testifico que nuestro Padre Celestial siempre se acuerda de nosotros y que nos ama perfectamente. Mi pregunta es la siguiente: ¿nos acordamos nosotros de Él y lo amamos? Hace años serví como líder local de la iglesia. Danny, uno de nuestros hombres jóvenes, se destacaba en todos los sentidos. Era obediente, amable y bueno, y tenía un gran corazón. Sin embargo, al graduarse de la preparatoria, comenzó a andar con malas amistades. Se metió en el mundo de las drogas, en particular en el de la metanfetamina, y descendió por la resbaladiza pendiente de la adicción y la destrucción. En poco tiempo, su aspecto cambió por completo. Apenas se le reconocía. El cambio más notable se reflejaba en sus ojos. Su luz se había atenuado. Varias veces contacté con él, pero fue en vano. No estaba interesado. Era difícil ver a aquel joven increíble sufrir y llevar una vida que no era la suya. Era capaz de mucho más. Entonces, un día comenzó su milagro. Asistió a una reunión sacramental en la que su hermano menor compartió su testimonio antes de partir a la misión. Durante la reunión, Danny sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Sintió el amor del Señor. Por fin tenía esperanza. Aunque Danny tenía el deseo, le fue difícil cambiar. Sus adicciones y la culpa que las acompañaba era casi más de lo que podía soportar. Una tarde en particular, mientras yo estaba cortando el césped, Danny llegó en su auto sin previo aviso. Estaba pasando terribles dificultades. Apagué el cortacésped y nos sentamos juntos en la sombra en el escalón de la entrada de la casa. Fue entonces que compartió los sentimientos de su corazón. Realmente quería regresar. Sin embargo, le resultaba muy difícil abandonar sus adicciones y su estilo de vida. Además, se sentía tan culpable y tan avergonzado por haber caído tan abajo. Se preguntaba: ¿de verdad puedo ser perdonado? ¿De verdad hay un camino de vuelta? Después de sincerarse de corazón con estas inquietudes, leímos juntos el capítulo 36 de Alma, que dice: sí, me acordaba de todos mis pecados e iniquidades. Sí, el solo pensar en volver a la presencia de mi Dios atormentaba mi alma con indecible horror. Después de esos versículos, Danny dijo: así es exactamente como me siento. Seguimos leyendo. Mientras me atribulaba el recuerdo de mis muchos pecados, he aquí, también me acordé de haber oído a mi padre profetizar al pueblo concerniente a la venida de un Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo. Y oh, qué gozo y qué luz tan maravillosa fue la que vi. Las lágrimas comenzaron a derramarse al leer estos pasajes. El gozo de Alma era el que Danny había estado buscando. Hablamos de que Alma había sido excepcionalmente inicuo. Sin embargo, una vez que se arrepintió, nunca miró hacia atrás. Se convirtió en un devoto discípulo de Jesucristo. Llegó a ser profeta. Danny abrió los ojos de par en par. ¿Profeta?, dijo. Yo respondí simplemente: sí, profeta. No te sientas presionado, ¿eh?
Hablamos de que aunque los pecados de Danny no llegaban al nivel de los de Alma, a todos se nos hace la misma promesa de un perdón completo y perfecto en la expiación infinita de Jesucristo y por medio de ella. Danny ahora lo entendía, sabía lo que tenía que hacer. Tenía que comenzar su trayecto confiando en el Señor y perdonándose a sí mismo. El potente cambio de corazón de Danny fue prácticamente un milagro. Con el tiempo, su semblante cambió y recuperó el brillo de los ojos. Llegó a ser digno de entrar en el templo. Finalmente había regresado. Después de varios meses le pregunté si quería presentar una solicitud para servir en una misión de tiempo completo. Su reacción fue de sorpresa y asombro. Dijo, me encantaría servir en una misión, pero usted sabe dónde he estado y las cosas que he hecho. Creía que no cumplía los requisitos. Yo respondí, pues quizás tengas razón, sin embargo, no hay nada que nos impida presentar una solicitud. Si quedas exento, al menos sabrás que has expresado un deseo sincero de servir al Señor. Se le iluminaron los ojos. Estaba emocionado con la idea. Para él, era una posibilidad remota, pero estaba dispuesto a intentarlo. Unas semanas más tarde, y para su asombro, ocurrió otro milagro. Danny received a call Danny recibió un llamamiento a servir en una misión de tiempo completo. Unos meses después de que Danny llegara al campo misional, recibió una llamada telefónica. Su presidente dijo simplemente, ¿qué le pasa a este joven? the most incredible Es missionary el misionero más increíble que jamás he visto. Fíjense que aquel presidente había recibido a un moderno alma hijo. 2 años más tarde, Danny regresó a casa con honor, habiendo servido al Señor con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Después de su informe misional en la reunión sacramental, regresé a casa y oí que tocaban la puerta. Allí estaba Danny, con los ojos anegados de lágrimas, y me dijo, ¿podemos hablar un momento? Y salimos al mismo escalón de la entrada. Me dijo, presidente, ¿cree que de verdad he sido perdonado? Ahora mis lágrimas acompañaban a las suyas. Ante mí se encontraba un devoto discípulo de Jesucristo que lo había dado todo enseñando y testificando sobre el Salvador. Danny era la encarnación del poder sanador y fortalecedor de la expiación del Salvador. Le dije, Danny, ¿te has mirado en el espejo? ¿Has visto tus ojos? Están llenos de luz y resplandeces con el Espíritu del Señor. Por supuesto que has sido perdonado. Eres lo máximo. Lo que tienes que hacer ahora es seguir adelante con tu vida. No mires atrás. Mira adelante con fe hacia la próxima ordenanza. Pues el milagro de Danny continúa en la actualidad. Se casó en el templo, volvió a estudiar y obtuvo una maestría. Sigue sirviendo al Señor y se ha convertido en un esposo increíble y en un padre fiel. Es un discípulo devoto de Jesucristo. El presidente Russell M. Nelson enseñó, sin la infinita expiación del Salvador, toda la humanidad se habría perdido irremediablemente. Danny no estaba perdido, y nosotros tampoco lo estamos para el Señor. Él está a la puerta para elevarnos, fortalecernos y perdonarnos. Él siempre se acuerda de amarnos. En el libro de Mormón se registra una increíble demostración del amor del Salvador por los hijos de Dios. Y sucedió que cuando Jesús hubo hablado así, de nuevo dirigió la vista alrededor hacia la multitud y vio que estaban llorando y lo miraban fijamente como si le quisieran pedir que permaneciese un poco más con ellos. El Salvador ya había pasado un día entero ministrando al pueblo. Sin embargo, tenía más que hacer. Debía visitar a sus otras ovejas e ir a su Padre. A pesar de esas obligaciones,
percibió que las personas deseaban que permaneciera allí un poco más. Entonces, con el corazón del Salvador lleno de compasión, se produjo uno de los mayores milagros de la historia del mundo. Se quedó, los bendijo, ministró a los niños uno por uno, oró por ellos y lloró con ellos y los sanó. Su promesa es eterna. Él nos sanará. A aquellos que se han apartado de la senda de los convenios, por favor, sepan que siempre hay esperanza, siempre hay sanación y siempre hay un camino de regreso. Su eterno mensaje de esperanza es el bálsamo sanador para todos aquellos que viven en un mundo atribulado. El Salvador dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Hermanos y hermanas, acordémonos de buscarlo, amarlo y recordarle siempre. Testifico que Dios vive y que nos ama. Además, testifico que Jesucristo es el Salvador y Redentor del mundo. Él es el gran sanador. Yo sé que mi Redentor vive. En el nombre de Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo Pastor, dijo: yo el soy buen pastor da su vida por las ovejas, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. En la versión griega de este pasaje de las Escrituras, la palabra bueno también significa hermoso, magnífico. Hoy deseo hablar del buen pastor, el hermoso pastor, el magnífico pastor, a saber, Jesucristo. En el Nuevo Testamento se lo llama el gran pastor, el príncipe de los pastores y el pastor y obispo de nuestras almas. En el Antiguo Testamento Isaías escribió: como pastor apacentará su rebaño. En el Libro de Mormón se lo llama el buen pastor y el gran y verdadero pastor. En Doctrina y Convenios él declara: por tanto, estoy en medio de vosotros y soy el buen pastor. En nuestros días, el presidente Nelson ha declarado: el buen pastor cuida amorosamente a todas las ovejas de su rebaño y nosotros somos en realidad pastores bajo su dirección. Es nuestro el privilegio de ser portadores de su amor y de añadir nuestro propio amor a los amigos y a los vecinos, alimentarlos, atenderlos y nutrirlos, como el Salvador desea que lo hagamos. Más recientemente, el presidente Nelson ha dicho: una característica distintiva de la Iglesia verdadera y viviente del Señor será siempre un esfuerzo organizado y dirigido a ministrar a los hijos de Dios individualmente y a sus familias. Puesto que esta es su iglesia, nosotros como sus siervos hemos de ministrar a la persona en particular tal como Él lo hizo. Ministraremos en su nombre, con su poder y autoridad y con su amorosa bondad. Cuando los fariseos y los escribas murmuraban contra el Señor, diciendo: «Este a los pecadores recibe y con ellos come», Él respondió presentando 3 hermosos relatos que hemos llegado a conocer como la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Es interesante notar que cuando Lucas, el autor de ese evangelio, presenta los 3 relatos, utiliza la palabra parábola en singular, no en plural. Al parecer, el Señor está enseñando una lección única con 3 relatos, relatos que presentan números diferentes: 100 ovejas, 10 monedas y 2 hijos. Sin embargo, el número fundamental de cada uno de estos relatos es el número 1.
Una lección que podemos aprender de este número es que ustedes podrían ser, bajo la dirección del Señor, un pastor de 100 élderes y futuros élderes en su quórum de élderes, o una asesora de 10 mujeres jóvenes, o un maestro de 2 niños de la primaria. Pero siempre, siempre ministrándolos, cuidándolos y amándolos uno por uno, individualmente. Nunca dicen, «¡Qué oveja tan insensata!» o «Después de todo, en realidad no necesito esa moneda», o «¡Qué rebelde es ese hijo!». Si ustedes y yo tenemos en nosotros el amor puro de Cristo, al igual que el hombre del relato de la oveja perdida, dejaremos las 99 e iremos tras la que se perdió, hasta que la hallemos. O bien, como la mujer del relato de la moneda perdida, encenderemos una lámpara y barreremos la casa y buscaremos con diligencia, hasta hallarla. Si tenemos en nosotros el amor puro de Cristo, seguiremos el ejemplo del Padre en el relato del Hijo pródigo, quien, cuando el Hijo aún estaba lejos, lo vio y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Podemos percibir la urgencia en el corazón del hombre que perdió solamente una oveja? ¿O la urgencia en el corazón de la mujer que perdió solamente una moneda? ¿O el amor y la compasión inefables en el corazón del padre del hijo pródigo? Mi esposa María Isabel y yo servimos en Centroamérica y residíamos en la ciudad de Guatemala. Allí tuve la oportunidad de conocer a Julia, una fiel miembro de la iglesia. Sentí la impresión de preguntarle acerca de su familia. Su madre murió de cáncer en 2011. Su padre había sido un líder fiel en la estaca, prestando servicio como obispo y como consejero del presidente de estaca durante varios años. Había sido un verdadero pastor bajo la dirección del Señor. Julia me habló de los esfuerzos incansables de su padre por visitar, ministrar y servir. Ciertamente, él se regocijaba al alimentar y cuidar a las preciadas ovejas del Señor. Él se volvió a casar y se mantuvo activo en la iglesia. Unos años después, se divorció y nuevamente tuvo que asistir solo a la iglesia. Se sentía fuera de lugar y también sentía que algunas personas lo criticaban debido a su divorcio. Y dejó de asistir a la iglesia cuando su corazón se llenó de un espíritu negativo. Julia hablaba muy bien de aquel maravilloso pastor bajo la dirección del Señor, que era un hombre trabajador, amoroso y compasivo. Recuerdo vívidamente que experimenté una sensación de urgencia mientras ella lo describía. Yo solamente deseaba hacer algo por ese hombre, un hombre que había hecho tanto por tantas personas a lo largo de todos esos años. Ella me dio el número de teléfono celular de su padre y comencé a llamarlo con la esperanza de tener la oportunidad de conocerlo en persona. Después de varias semanas y muchas llamadas telefónicas sin éxito, un día finalmente contestó al teléfono. Le dije que había conocido a Julia, su hija, y que me impresionaba la forma en que él había servido, ministrado y amado a las preciadas ovejas del Señor durante tantos años. Él no esperaba un comentario como ese. Le dije que realmente quería conversar con él frente a frente, cara a cara. Me preguntó cuál era mi intención al proponer una reunión así y le respondí: realmente quiero conocer al padre de una dama tan maravillosa. Luego, durante unos segundos hubo silencio en el teléfono, unos pocos segundos que me parecieron una eternidad. Él dijo simplemente: ¿cuándo y dónde? El día que lo conocí, lo invité a compartir conmigo algunas de sus experiencias al visitar, ministrar y servir
a las preciadas ovejas del Señor. Mientras contaba algunos relatos conmovedores, me di cuenta de que el tono de su voz cambió y regresó el mismo espíritu que había sentido tantas veces como pastor bajo la dirección del Señor. Ahora, él tenía los ojos llenos de lágrimas y yo sabía que ese era el momento oportuno para mí. Pero me di cuenta de que no sabía qué decir. Oré en mi mente: Padre, ayúdame. De repente me oí decir: Hermano Florian, como siervo del Señor, le pido disculpas porque no estuvimos a su lado. Perdónenos, por favor. Denos otra oportunidad de demostrarle que lo amamos, que lo necesitamos, que usted es importante para nosotros. El domingo siguiente, él regresó. Tuvo una larga conversación con su obispo y permaneció activo. Unos meses después falleció, pero había regresado. Testifico que con la ayuda de nuestro Salvador podemos amar a sus preciadas ovejas y ministrarles como Él lo haría. En el nombre del buen pastor, el hermoso pastor, el magnífico pastor, a saber, el Señor Jesucristo. Amén. And remain active. A few months later, he passed away. But he had come back. He had come back. I testify that with our Savior's help, we can love his precious sheep and minister to them as he would. And so, there in Guatemala City, the Lord Jesus Christ brought back one more precious sheep into his fold. And he taught me a lesson on ministering that I cannot forget. In the name of the Good Shepherd, the beautiful Shepherd, the magnificent Shepherd, even the Lord Jesus Christ. Amen. We are grateful to those Agradecemos a todos los discursantes esta noche en una forma tan inspiradora y al coro de instituto por la hermosa música que nos ha proporcionado. El coro concluirá esta reunión cantando Más santidad dame. Luego, la última oración la ofrecerá la hermana K. Annette Dennis, quien presta servicio como primera consejera en la Presidencia General de la Sociedad de Socorro.
Our dear beloved Nuestro Father, querido Padre Celestial, al concluir esta hermosa sesión de conferencia general, estamos tan agradecidos de los mensajes que hemos escuchado este día. Te damos las gracias por apóstoles, profetas y otros líderes inspirados. Pedimos tu bendición continua sobre ellos y sus familias. Te damos las gracias por los que han escuchado alrededor del mundo y pedimos una bendición de fortaleza, de consuelo, de paz y protección al caminar el sendero de discipulado. Pedimos por esta generación, los niños y los jóvenes de la Iglesia, que les fortalezcas y les ayudes a conocer a su Hijo y que puedan recibir la fortaleza que Él puede ofrecer. Te agradecemos, nuestro Salvador, amado Salvador, y su sacrificio sanador y la esperanza que Él nos da. Bendícenos, por favor, que lo pongamos al centro de todo lo que hacemos y podamos seguir su ejemplo de amor y servicio y obediencia a ti. Te amamos, querido Padre, en nombre de Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la sesión del sábado por la noche de la Conferencia General Anual número 193 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre los líderes de la Iglesia. La música para esta sesión estuvo a cargo de un coro combinado de alumnos del Instituto de Religión de Logan, Utah. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. Hola y gracias por unirse a